vista cuando estamos trabajando con poblaciones juveniles. Es decir, los proyectos de vida están directamente vinculados sobre las condiciones tanto políticas, simbólicas, estructurales, en las que los jóvenes pueden tomar decisiones sobre su vida. Entonces, una vez que los jóvenes pueden decidir sobre su futuro, pueden decidir sobre dónde estudiar, pueden decidir con la pareja o con la persona con la que quieren estar, pueden decidir sobre su sexualidad, pueden decidir sobre su empleo, me parece que podríamos nosotros estar pensando en que los jóvenes, en el que las y los jóvenes están logrando alcanzar, ¿no? A realizar su expectativa de vida. El tema aquí es que las condiciones tanto políticas, simbólicas, estructurales, culturales, no permiten que los jóvenes tengan la posibilidad de proyectar su vida ni a corto, ni mediano, ni largo plazo. En ese sentido, me parece que es importante como reconocer que las poblaciones juveniles, si no tienen la posibilidad de proyectar su vida, entonces siempre, en todo momento, se va a estar tropezando mucho sobre esta posibilidad de que ellos miren o de que ellos eh, eh, logren como retomar cosas de su experiencia y que exista la posibilidad de que ellos encuentren una forma distinta de resolver como las problemáticas o las experiencias que van viviendo. Es decir, si, por ejemplo, en ciertas condiciones, eh, perdón, si en ciertas condiciones la, eh, las juventudes toman decisiones sobre lo que existen y sobre las pocas opciones que tienen, me parece que eso está limitando la posibilidad en la cual ellos y ellas pueden realmente pensar como en la realización de sus sueños. Es decir, por ejemplo, si ustedes miran o si ustedes se ponen a pensar sobre los deseos o la posibilidad de que ustedes piensen en algún proyecto, alguna idea, cuando no existe la posibilidad ni siquiera de poder acceder a la escuela o de ni siquiera poder pensar o planear un viaje o siquiera la posibilidad de poder pensar un empleo que les permita alcanzar un nivel de vida distinto, los jóvenes toman decisiones sobre lo que tienen y muchas veces esas decisiones son las que llevan a cometer ciertas situaciones que inhiben o que limitan la posibilidad de contribuir con lo legal, ¿no? En ese sentido, me parece que es importante reflexionar sobre cómo los jóvenes están decidiendo sobre su vida, cómo los jóvenes están tomando decisiones a partir de las condiciones políticas, estructurales y culturales con las que viven en sus entornos y que muchas de esas situaciones están condicionadas por ciertas situaciones en las cuales no se está respondiendo a las necesidades de las y los jóvenes. No sé si más o menos estoy como explicándome bien y me gustaría más que tirarme aquí todo el rollo, como irlo platicando con ustedes y, y preguntarles qué piensan ustedes cuando les dicen sobre su proyecto de vida, qué se imaginan ustedes que es el proyecto de vida, para que desde ahí pueda yo como devolverle algunos puntos de vista y algunas ideas sobre cómo se construye esta idea del proyecto de vida. ¿Sí? Todos tienen abierto su micrófono si quieren participar. Hola. Hola, soy Santiago, de Morelia. Eh, bueno, un poco con lo que mencionas, yo estaba pensando que sí, muchas veces toman, como tú dices,
malas decisiones, eh, pero también a veces creo que ni siquiera tienen la oportunidad de tomar decisiones. Muchos jóvenes son a veces arrancados de su, o sea, de su comunidad y son llevados a cometer incluso actos delictivos o son orillados a un solo camino. Entonces, no sé, yo también pensaba un poco eso, cómo recuperar a esos jóvenes a que vuelvan a tener un sueño, a que vuelvan a pensar en construir un proyecto de vida, cuando a veces ni siquiera habían tenido la oportunidad de tomar una decisión. Sí, yo lo que pienso, si quieren, puedo ir como alimentando las preguntas o los comentarios. Yo pienso que las juventudes todo el tiempo están tomando decisiones, aún con todas aquellas situaciones en las que pudieran estar como desterritorializados. Sí, ahí me parece que, pues sí, por una parte quizás son empujados como a tomar ciertas decisiones o son condicionados a tomar decisiones, pero en todo momento también están tomando decisiones de cualquier tipo. Es decir, eh, el involucrarse en algunas situaciones, por ejemplo, con la delincuencia, sí también es una decisión, orillada o condicionada, pero sí también es una decisión. En algunos otros contextos es una opción, y cuando se convierte como en una opción, a mí me parece que es mucho más peligroso eso, porque cuando se vuelve más, o sea, cuando te vuelve cuando la ilegalidad se te vuelve o se convierte en una opción de vida o una opción para tomar una decisión y alcanzar lo que tú quieres, sí muy, me parece muy grave, pues, ¿no? Pero, por ejemplo, yo les voy a comentar una experiencia que tuve hace el año pasado en uno de los penales de alta seguridad en Guadalajara. Entrevisté eh, pues a un tipo que era eh, de los Zetas, y el tipo lo que platicaba él era gatillero, él era sicario, y cuando se refería a la agrupación criminal, se refería como la empresa, ¿no? Y la empresa le otorgaba posibilidad de vivienda, seguro de vida, seguro de escuela, eh, si él o sea, si él era abatido, si él era asesinado, la empresa le daba, indemnizaba a la familia, tenían posibilidad de créditos, tenían posibilidad de automóviles, o sea, pareciera ser como un estado totalmente distinto. Entonces, frente a esa situación, digo, no me parece lo mejor, ¿verdad? O sea, no me parece ni siquiera viable. Pero cuando existen poblaciones que sí determinan o que sí piensan que es una posibilidad para tomar una decisión, o una posibilidad para proteger a sus familias, o una posibilidad para alcanzar un nivel de vida distinto, a mí me parece que eso es lo que se vuelve peligroso. La otra parte de cómo salvar de alguna forma, ¿no? Este, a estas poblaciones que han tomado decisiones de involucrarse con el crimen organizado. Yo no sé si realmente haya la posibilidad de que ellos salgan, pues, ¿no? Porque sí tiene que ver también con una decisión. En algunos otros casos, sí hay como un condicionamiento o quizás eh, ajá, como una posibilidad con lo que comentas, por ejemplo, cuando son desterritorializados o son expulsados de sus comunidades. Sí, ahí me parece que la construcción de vida, el proyecto de vida queda totalmente desdibujado, ¿no? Y ahí lo que creo es que tiene que ver con un asunto más estructural que un asunto más en el cual nosotros
logremos como resolver en el momento. Más bien, tendríamos que pensar, por una parte, como en la atención de esa situación y que tiene que ver con el acceso a la justicia. Y por otro lado, tendríamos que pensar en cómo prevenimos que eso suceda, ¿no? O sea, no me parece una cosa sencilla. No sé si estoy un poco como respondiendo a lo que estás preguntando o lo que estás comentando. Sí, 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 gracias. Vic, un poco Dime. tomando el contexto en el que las personas con las que estamos trabajando y todos los involucrados en esta red de Mukira, ¿nos Sí. podrías como comentar un poquito, contar un poco cómo podríamos abordar con los jóvenes de contextos tal vez de violencia, en contextos enmarcados por la violencia, este tema de construcción de un proyecto de vida? Es decir, cómo transmitirles que es útil esta construcción de un proyecto de vida, por qué es útil y cómo tú se los transmitirías para que hiciera un poco hiciera sentido en todo este contexto. Sí, a mí me parece que hay como muchas posibilidades, ¿no? Y yo creo que una tendríamos que hacer como el ejercicio nosotros. Es decir, nosotros como primero pensarnos en si en nuestra trayectoria de vida logramos tomar decisiones que nos llevaran a estar en el lugar donde estamos, ¿no? Es decir, si nosotros tuvimos la oportunidad de ser universitarios y de acceder a la universidad y de que la carrera que seleccionamos fue la que quisimos, a mí me parece que cuando nosotros comenzamos a trabajar con otras poblaciones, tendríamos que definir un poco si la gente ha tomado decisiones, o sea, si la gente ha tenido como opciones para tomar decisiones, o si los jóvenes no tienen opciones y toman lo que tienen a la mano. Por ejemplo, si ustedes les preguntan a los jóvenes, ¿cómo te piensas en 5 años? La gente y los jóvenes no tenemos idea. Bueno, yo no soy tan joven, pero no hay una idea de cómo proyectarse a 5 años. Entonces, cuando no tenemos la posibilidad de proyectarnos a futuro, un poco lo que hacemos es vivir al día. Y culturalmente lo que ha sucedido o lo que sucede es que no tenemos ni siquiera la posibilidad de pensar nuestra vida a largo plazo. Entonces me parecería bien interesante que por un lado planteemos esta idea y a la gente un poco que vive como en ciertos contextos de violencia, eso le va a sonar muy raro, pues, ¿no? Porque lo que queremos hablar o lo que queremos abordar después es que la violencia condiciona esos proyectos de vida y aún en procesos de violencia podemos decidir otro tipo de vida, otra forma en la cual resolver lo que a nuestro entorno podemos definir o decidir. Es decir, si en contextos de violencia cuestionamos que la delincuencia organizada no es una opción, a mí me parece que ya estamos poniendo a discusión algo importante. Y me parece que sería bien importante como eh, decidir y poner a discusión el tema del proyecto de vida. Me parece que es algo fundamental para las poblaciones juveniles porque entonces lo que estaríamos ahí cuestionando es cómo ellos van a vivir su trayectoria, pues, ¿no? Y un ejemplo pues, no sé, yo creo que también son cosas que ustedes tendrán que empezar como en sus contextos y a ver si un poco sirve para algo, lo que les voy a comentar. Eh, en la frontera, hace algunos años, entre los 12 y entre los 15 años, los jóvenes, en este caso los adolescentes, si lograban cruzar este umbral de edad, podían ellos como continuar como con sus vidas. Porque en esas edades es cuando se podían involucrar o cuando los grupos de delincuencia organizada jalaban y contrataban a estos chavitos. ¿Por qué? Porque esa era la edad en la cual la edad para poder ingresar a la cárcel no estaban considerados.
Por eso, no sé si se acuerdan que había una discusión de querer reducir la edad penal, porque entre esos años no se podía meter a la cárcel a ningún adolescente. Entonces, si esos entre 12 y los 15 años, eh, los chavos en las fronteras, los adolescentes, cruzaban ese umbral, ellos podían ya poder pensar otro proyecto de vida. Y muchos accedían a tomar esa opción. Es decir, no proyectaban su vida después de sus 15 años. Por lo cual, me parecía como importante hacer un cuestionamiento sobre si eso era una opción para ellos. Y muchos, condicionados o no, o por desconocimiento, tomaban esa opción, porque no importaba, ¿no? No importaba si a esa edad morían, sino buscaban que en esa edad pudieran vivir de manera intensa. Y es un poco medio absurdo lo que le estoy diciendo, pero era una condicionante muy fuerte en el contexto en el que se vivía. ¿Sí me explico? ¿O qué piensan de eso? ¿Piensan que tiene sentido como discutir eso o platicarlo? ¿Hola? ¿Hola? Y otra vez Pues, todos tienen su micrófono activado. sí, ya. Perdón. No sé si te entendí muy bien ese tema de que, o sea, ellos así de jóvenes decidían vivir intensamente en ese momento porque sabían que no iban a entrar a la cárcel o cómo era. Así, tal cual. Entonces, o sea, Ya. era por un tema también que no estaban construyendo su proyecto de vida, sino que preferían, como tú habías dicho antes, vivir al día nada más, enfocado en unos objetivos Vivir, de ese día, prácticamente. y vivir intensamente con ciertos modelos, o sea, con ciertas referencias, ciertos modelos de tener dinero, de tener acceso a drogas, de tener acceso a carros, de tener acceso a sexo, de tener eso, ¿no? Y Que los podía grupos de ser parte de delincuencia lo que era organizada, la narcocultura, ¿no? así es. Y Entonces, los, ¿cómo hacer que esos jóvenes, o sea, después de lo que vivieron, por ejemplo, cambiarles un poco ese chip de todo, o sea, de lo que tal vez están sumergidos en esa misma cultura de ilegalidad, cómo cambiarles un chip para que ellos vuelvan a construir, o sea, o sea, un plan de vida diferente a lo único que tal vez ellos saben o lo único que han vivido? yo creo que en el caso de cultura de la legalidad va más en lo preventivo que en la resolución. O sea, la cultura de legalidad va más en lo que se pudiera prevenir o en lo que se pudiera hacer antes de, ¿no? En este caso, la cultura de la legalidad ya no trabajaría directamente sobre cómo hacer para que ellos regresen a una vida distinta. Más bien se tendría que trabajar sobre cómo no ellos tendrían que seguir viviendo o experimentando eso para que su familia o su, ¿cómo se llama? Eh, para que su familia o sus referentes no siguieran como ese mismo camino, ¿no? ¿Sí me explico? Sí, 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 yo sí ya te entendí. Mm, Entonces, eso es a Vic, mí lo tal que me vez parece. retomando un poco perdón, retomando un poco este punto, ¿cuáles serían como esos elementos, esas relaciones o esos puntos importantes que se podrían tomar para hablarles de cómo cambiar o para que no sigan experimentando eso? O sea, ¿qué puntos o qué elementos se podrían tomar en esta construcción del proyecto de vida al hablar de cambiarles este chip del que menciona Santiago? O sea, yo creo que lo que más bien habría que estar, cómo tendrían que estar tomando decisiones, o sea, eh, todo el momento estar como pensando en que es importante tomar decisiones basadas en la información, tomar decisiones basadas en las consecuencias,
tomar decisiones un poco a partir, o sea, el proceso de toma de decisiones me parece importante como ponerlo sobre la mesa. Entonces, frente a eso, ¿cómo poder hacer para que las poblaciones juveniles, es decir, nosotros no vamos a lograr que necesariamente decidan o no involucrarse en la delincuencia organizada porque no tenemos la posibilidad de satisfacer eso que ofrece la delincuencia organizada? Más bien lo que hacemos es como poner a discusión eso, porque no tenemos la posibilidad de que nosotros ofrezcamos lo que ofrece, ¿no? Ese contexto. Entonces, lo que sí creo es que hablar sobre esa situación, hablar sobre la problemática, me parece que eso es lo importante como hacer, como poner a discusión lo que sucede en el entorno, lo que sucede como en cada una de las realidades en las que viven las y los jóvenes. ¿Sí? Entonces me parece importante que ese sea como el tema de la discusión. Porque al final, que nosotros no tenemos es la posibilidad de ofrecer lo que ofrece la delincuencia organizada. Lo que sí tenemos es la posibilidad de construir otro tipo de referentes, otro tipo de situaciones, otro tipo de realidades que se pueden escoger. Creo que ese es un poco lo que habríamos que pensar. Ahora, ¿cómo resolver eso? Creo que el tema tendría que ser con incidencia política, creo que el tema tendría que ser con programas de prevención, creo que tendríamos que pensar en hacer un trabajo de agenda política con los institutos de la juventud, creo que tendríamos que pensar cómo en trabajar con la policía, en trabajar con la cámara, con las diferentes cámaras, en trabajar con las presidencias municipales, en trabajar con los programas de empleo, ¿no? Es decir, comenzar a hacer ese tipo de acciones que tengan realmente un impacto con las decisiones de las y los jóvenes. Pero si no buscamos que de primera instancia se reflexione sobre esa situación, pues no tendríamos como mucha posibilidad más adelante de que más jóvenes no se involucren. Y no, por supuesto, se van a seguir involucrando. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Sí, bueno, me gustaría, si muchos de los que estamos aquí conectados ya hemos comenzado a trabajar en la elaboración o en la práctica de talleres con jóvenes, algunos han tocado estos temas, entonces me gustaría saber si tienen como alguna duda en específico hacia Víctor sobre cómo tratar este tema o sobre qué tipo de contenido más específico podríamos o qué tipo de discusiones deberíamos guiar. O sea, si alguien por ahí tiene alguna pregunta. Bueno, yo sí tengo una duda que bueno, me he topado con cuestiones de que es hacerles entender a los jóvenes que bueno, que si ellos creen completamente que si seguimos las reglas, que si se cumple con el marco jurídico, bueno, todos, o sea, podemos progresar mejor, pero ellos dicen, pero si las autoridades no hacen, ¿por qué yo lo voy a hacer? Entonces, si no hay esa confianza en las autoridades todavía, ¿de qué manera es decirles, bueno, tal vez la autoridad todavía le falta camino, pero pues, también hay que nosotros ir, o sea, poner de nuestra parte como sociedad? O sea, hay gente que rompe las reglas y no porque la otra persona rompa las reglas, uno las va a romper, ¿no? Es decir, las reglas te permiten vivir de una manera distinta. Entonces, evidentemente, sí hacer evidente que hay un problema de corrupción en el país, sí, por supuesto, pero eso no significa que nosotros sigamos siendo como siguiendo esos mismos referentes, ¿no? Porque si no, pues entonces dejaríamos pasar todo ese tipo de cosas, ¿no? Lo que sí es que quien no hace corrupción, quien no lleva a cabo corrupción, vive de una manera distinta, ¿no?
eso es posible. O sea, no estás al límite de que te metan a la cárcel, ¿no? Oye, pero creo que también, digo, y el arte creo que nos da esa posibilidad de no solamente seguir las reglas, sino romper esas reglas para crear nuevas reglas. Claro, claro, pero el arte más bien lo que te permite es como reconocerte desde otro tipo de habilidades, ¿no? O sea, que te reconoces desde otra forma en la cual construyes el mundo. Ujú. Te permite como crear, ¿no? Te permite como construir otro tipo de cosas. Esos son el tipo como de habilidades que te desarrolla las actividades o las prácticas artísticas, ¿no? Y Sí, ese es sí, el tipo de cosas a las cuales uno puede como acceder o decidir. Lo que claro. no significa que necesariamente económicamente tu vida cambie, pero Ajá. sí hay una posibilidad de que te vincules o te relaciones de otra forma. Eso sí es lo que creo que pasa con el arte. El arte te permite como reconocerte desde otro lugar y reconocerte como una persona sensible. Y además te puede llevar a tomar una decisión sobre cómo quieres vivir en tu entorno, ¿no? Ujú. Y además eso lo puedes hacer graffiti o puedes el arte público, ¿no? Sí. O con el arte urbano. Claro, por supuesto, yo creo que ese tipo de cosas eh, te podrían, permiten como a los jóvenes repensarse en otro lugar. Claro. No necesariamente o sea, el proyecto de vida tiene que ver con cosas muy prácticas, tiene que ver con cosas tangibles, pues, ¿no? Sí, lo que me Cosas refería tangibles. era un poco más a la conciencia, hablando de esto de la cultura de la legalidad, que creo que también es muy válido plantear dentro de los proyectos esa posibilidad de la gente de cuando una cosa no está funcionando como debería funcionar, esa gran posibilidad que se tiene de reorganizarse para poder hacer una realidad nueva en las comunidades, en los sitios en donde estamos viviendo. Claro, claro, eso sí, o sea, me parece que eso te da la posibilidad de vincularte con otras cosas, ¿no? O sea, Ujú. Colombia tiene muchas experiencias sobre eso, ¿no? Sí, Sobre cómo el arte te permite vincularte de otra forma y el arte cuando lo combinas con la comunidad te permite hacer otras cosas totalmente distintas, ¿no? sí, Y también, y tiene que ver con voluntad, ¿no? Y tiene que ver con paciencia y tiene que ver con que haya una política en el entorno donde se lleve a cabo sensible, ¿no? O sea, ujú, que te provea o que te genere condiciones. El tema del proyecto de vida es, tiene que haber cosas estructurales que permitan eso. claro, Si lo estructural no cambia, es muy difícil, ¿no? Poder realmente pensar pues en un proyecto de vida, porque el proyecto de vida al final tiene que ver con decisiones, con opciones, ¿no? Es decir, si planteamos lo que decide un joven que vive en Berlín, ¿no? A lo que vive un joven en Apatzingán, la dimensión es totalmente distinta, ¿no? claro, Porque el joven de Berlín tiene mucho más opciones que él puede decidir. El joven de Apatzingán quizás tiene una, y esa es la que tiene que decidir. Entonces el proyecto de vida está basado como en el mosaico de posibilidades que tú puedes decidir y lo que conoces, ¿no? claro. Entonces me parece relevante como hablar del proyecto de vida porque permite como ofrecer muchas posibilidades de conocimiento. Si los jóvenes tienen esas posibilidades, entonces me parece que tendrían como una amplitud o tendrían como un universo mucho más grande para tomar decisiones. El Ujú. tema es que hay veces que no se toman decisiones con esa información, sino con lo que se conoce y listo, ¿no? Entonces muchos deciden o casarse, o muchos deciden solamente ir a una escuela, o muchos dicen, no, pues yo solamente quiero trabajar aquí, u otros deciden, pues, involucrarse en la delincuencia organizada, ¿no? Claro, Y ahí es donde me parece relevante hablar del proyecto de vida, porque al final es un tema que te permite discutir, ¿no? Es un problema que te permite reflexionar, es un problema que además como que interpelas, ¿no? Como en la vida de la gente. Entonces la gente dice, chinga, pues nunca me había preguntado yo por lo que quiero hacer en 5 años, ¿no? Es más, muchos de nosotros, de los que estamos escuchando, a lo mejor ni siquiera nos lo imaginamos. Y es interesante, pues, ¿no? Porque entonces, ¿cómo nos imaginamos nuestra vida
5, 3, 10 años, ¿no? Claro. Ujú. Nos quedan 5 minutos, entonces me gustaría, si alguien más tiene alguna pregunta para Víctor, eh, si no para que continuemos con un poco como con el cierre del tema, Sí, dígame. ¿no? Bueno, pues entonces no sé si quieras dar alguna especie de cierre, Vic, para en estos minutos. Sí, pues creo que valdría la pena mucho como hacer alguna revisión en la literatura. Hay como muchas, en la literatura de juventud, revisen un concepto que se llama trayectoria de vida. Y las trayectorias de vida nos permiten como pensar esos diferentes momentos y las diferentes decisiones que toman las y los jóvenes. Hay un tipo que se llama Ernesto Rodríguez, que él habla un poco sobre eso y que sería bueno que lo revisaran. Y hay otro, métase también a la página del SIG, del Seminario de Investigación de Juventud de la UNAM, y ahí también hay varias literaturas sobre el concepto de trayectoria juvenil. Yo creo que les va a dar como herramientas como para construir algunas, pues no sé, metodologías, preguntas, talleres, ¿no? Para trabajar el tema. Y todo esto va a contribuir a la cultura de la legalidad de una u otra forma. Porque lo que nos va a poner enfrente es que muchas veces se toman decisiones de manera ilícita, ¿no? Porque no tenemos más opciones. Y además, cuando eso se convierte en una opción, me parece que ahí es donde tenemos que estar como cuestionando en qué tipo de sociedad vivimos o en qué tipo de sociedad queremos vivir. Ujú. Ok, ¿No? bueno, pues muchas gracias, Víctor. Algo nada más como para redondear un poco todo lo del tema, que nos quedemos con algunas ideas. Muy importante el hablar hacia los jóvenes de cómo la ilegalidad o la violencia condicionan estos proyectos de vida, el poner a discusión las consecuencias de los actos y cómo estos influyen o cómo estos están afectando este plan que se tendría a largo plazo. El empezar a discutir y a reflexionar justo eso, el cómo nos vemos, por qué nos vemos en este lugar y cuáles serían estas condicionantes, cuáles serían los elementos familiares, comunitarios, económicos, educativos que estarían influyendo en este proyecto de vida, ¿no? Si nadie más tiene alguna pregunta, también nos pueden, en este momento y en el transcurso de esta semana les surge algo, saben que nos pueden escribir y nosotros estaremos contactando a Víctor si nos puede ayudar a resolver algunas otras dudas que surjan. Mi correo es ariadna@mukira.org y ahí pueden dirigir cualquier cuestión. Y pues bueno, me parece que si no hay más, es todo por esta noche. La próxima semana les estaremos informando cuál es el tema y pues le agradecemos mucho a Víctor que haya estado con nosotros. Gracias a todos y buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Bye. Muchas gracias, buenas noches. Chao, chao.